Bueno, vamos a entrar de inmediato al debate. La pregunta que nos hacemos es si ustedes consideran definitivamente que este anuncio del Banco Central que especifica que la economía ha crecido 6% en el primer trimestre se refleja realmente en los bolsillos de los dominicanos, cuando tienen que ir al mercado, cuando tienen que hacer pagar a final de mes sus deudas, los bienes, los servicios. ¿Qué piensan ustedes? Mira, eso me gustaría ver los indicadores que usó el Banco Central para hacer esa evaluación. Pero de manera llana, y cuando tú lo ves en la población en sentido general, eso es un crecimiento que no refleja la realidad del pueblo dominicano. Y esto porque si vemos la reforma que se aprobó en el año 2012 a raíz de la llegada del presidente Danilo Medina para tratar de cubrir un hoyo fiscal de más de 200.000 millones de pesos dejado por el expresidente Fernández, vemos la manera progresiva que debía de venirse aplicando un incremento a diferentes niveles de los impuestos y también en algunos otros aspectos una reducción, después de haber aplicado el incremento que se hizo en el año 2013 y 2014. Es decir, en este 2015 debieron empezar a reducirse los precios en la canasta básica. Esto de manera administrativa no ocurrió así porque las autoridades de impuestos internos no hicieron caso a esa normativa y decidieron seguir aplicando el impuesto del ITEVI, que es el impuesto mucho más inflacionario que puede existir, porque es un impuesto directo al consumo y lo paga la gente de manera llana y directa cuando va a consumir cualquier producto. Es decir, no se reflejó, por el contrario, se mantuvo. Y además de eso, me gustaría ver cómo el Banco Central me dice a mí que hubo un crecimiento económico y vimos cómo en el primer trimestre de este año las autoridades del Ministerio de Hacienda, en la persona de su ministro y el director general de Impuestos Internos, dicen que los ingresos se cayeron en 3.000 y algo de millones, casi 4.000 millones de pesos. ¿Y cómo puede ser que si la economía está creciendo hay una reducción de los ingresos? Además de esto hay que destacar que hay algunos componentes de la economía que reflejan un gran crecimiento. La minería, que hay todos sabemos las exportaciones de minería que hay, y hay algunos rubros de la economía, como el de las telecomunicaciones y el servicio, que son de los que producen un gran nivel de desarrollo, de acuerdo a algunos indicadores que hemos tenido, pero son los que no reflejan ese crecimiento en la población, porque son los que menos valor agregado tienen para darle a la economía de la República Dominicana y que se sienta en el pueblo dominicano el reflejo de ese crecimiento. Y yo digo claramente, el licenciado Luis Abinader, quien es el candidato presidencial del PRM, habló claro, y fue tan claro y tan tácito lo que dijo, que todos recordamos que cuando salió el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en la persona de Leonel Fernández, el gobernador del Banco Central, en el periodo de transición, crearon un punto, es decir, dijeron cuál era el comportamiento de la economía hasta el momento de la salida del presidente Fernández. Y vimos cómo el mismo grupo desmintió 15 días antes del presidente Fernández entregar al presidente Danilo Medina la banda presidencial. Cambiaron todos los números y al final de año todos los indicadores que ellos habían proyectado y habían reflejado en ese momento se habían caído todos. ¿Tú sabes por qué, Bertico? Porque el Banco Central, sobre todo en los últimos 8 años, bajo esta misma administración, nos tiene acostumbrados a los dominicanos y dominicanas a dar números acomodados. Yo estaría de acuerdo con Tobías cuando señaló que hay que respetar la cifra del Banco Central, que no podemos buscarla de un chinero de la esquina. Ciertamente, pero de un Banco Central que se respete, porque lamentablemente este Banco Central muchas veces, por lo menos esta administración, ha tenido que desdecirse y reevaluar sus números. Tú lo dijiste en un momento determinado. 3 meses antes dieron unas cifras y 3 meses después, cuando cambió el gobierno, aún la misma administración dio otros datos, exacto, otros datos diferentes. Y quiero decirte, recibí un tuit ahí que me decían
que sí, que se siente, que se refleja el crecimiento en una gran parte de los funcionarios del gobierno que tienen altos salarios y por lo tanto no le importa lo que está pasando en este momento en el seno del pueblo. A mí me enviaron uno que nada más decía abusadores. Sí. Mire, yo creo que el éxito de un gobernante o de una gestión de gobierno está cómo hacer que cualquier crecimiento económico pueda reflejarse en el bolsillo de los que menos tienen, es decir, pueda derramarse en mejores niveles de salud, de educación, de agua potable, de transporte. La economía se llama redistribución. Redistribución de la riqueza. En este gobierno pero no se redistribuye. Pero dicen crecimiento con equidad. Exacto, redistribución. Déjenme hablar, que yo dejo a cada uno y no lo interrumpo. Entonces yo creo que ese es el éxito de todo gobierno. No se me olvida nunca, cuando estaba muy pequeño y entré al PLD, una frase que decía el profesor Juan Bosch, que decía, si la economía va bien, la política va bien. Y en ese sentido nosotros tenemos que recordar, ya que tú entras a la parte política de un tema que es económico, pero que tiene influencia, que tiene la influencia política. Ahora, fue una opinión de un candidato presidencial que estamos analizando. Nosotros y vemos, que va a ser presidente en el año que viene. Pero nosotros vemos, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso no se dé, te lo puedo asegurar. No, pero nosotros consideramos que bajo esa expresión del profesor Juan Bosch, de que si la economía va bien, la política va bien, se ha reflejado en los últimos 5 procesos electorales. Es decir, nosotros podemos ver que en el año 2002-2003 las políticas macroeconómicas que implementó los gobiernos de la oposición no fueron efectivas. Lo vimos también en el gobierno de Jorge Blanco. Hubo una poblada. Sí, pero nosotros la pregunta es, ¿eran esos gobernadores del Banco Central, la estadística de esos gobernadores buenas? Nosotros, yo siempre aquí, Pacheco, Bertico y Beni, siempre establezco que nosotros en estos debates no debemos generalizar, porque al generalizar o personalizar el debate, pudiéramos llevar la confusión y la desorientación. Por eso yo decía, esa gobernación la expresión del candidato presidencial del PRM contra el Banco Central no es una postura equilibrada y sobre todo los mensajes que envía a los agentes económicos. Porque en el Banco Central ese gobernador del Banco Central es el Banco Central que establece las medidas de una cosa hoy y otra ayer. Déjame hacer una pregunta. ¿Ustedes creen, si se reflejara el crecimiento económico de la población, estuviéramos hablando de aumento salarial nosotros hoy? Exacto. O sea, justamente, porque siempre va a haber niveles de inflación y hay ajuste de salario en todos los países. Es porque no llega el crecimiento económico de la población. Ahí no estoy de acuerdo contigo. En todos los países, todos los años, hay ajuste de salario económico que yo lo entregué hace rato, derecho. Mira lo que me piden que te lea este tuit. No debería llamarse crecimiento, sino hundimiento. Exacto. Bueno, pero eso no es de tus seguidores. Yo te voy a hablar de lo siguiente. Vete a la encuesta CIL latinoamericana que ha estado indicando en los últimos días qué pasa con la población, el apoyo a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y te dice que nosotros de manera determinante ganamos en primera vuelta. Si la economía va bien, la política debe analizar algo. Miren, el crecimiento que refleja el Banco Central, siempre cuando tú lo puedes desmenuzar y tú te puedes ver los sectores que han crecido. La minería. Ahí voy, son sectores, como decía Pacheco, que son los servicios, pero nadie está produciendo nada. Cambian, en un momento puede ser minería, en otro puede ser telecomunicaciones. Un sustento a largo plazo, porque el propio minería, tú sabes que por tiempo. Además no el tema de telecomunicación, viven cambiando la empleomanía cada cierto tiempo. Y se cae la economía ese sector. Tú sabes, lo que tú expresaste ahorita sobre el empleo y el justo empleo y el pleno empleo, ahí sí entraría a estos temas de nosotros lograr una mejor redistribución de la riqueza. Y en eso es que deben estar los empresarios y una adecuada política. La economía dominicana que esté endeudada con relación al PIB. ¿Qué porcentaje tenemos? Tienen que estar encima del 48-50% del PIB. ¿A cuánto ha aumentado en los últimos años, 2 años sobre todo, el endeudamiento externo? Mira, tú tienes una economía creciendo. Oye, el endeudamiento. O no tampoco te acuerdas conmigo. Oye, Berni, yo recuerdo que en mi rol de diputado todavía no había sido yo presidente. Sí. El padre alemán, un gran economista, fallecido, Ido, se nos alarmó porque el nivel de endeudamiento con relación al PIB
estaba en ese momento en 27%. Imagínate. Y se nos alarmó. Ha llovido mucho. En una reunión que hicimos con diputados y senadores. Y él nos recomendaba que paráramos eso. Y ahora estamos llegando al 50%. La deuda pública. 33.000 millones de dólares. Pero yo te voy a decir, porque eso es lo que yo lo manejo. Mira, te voy a decir, mira. El economista Vertico, vamos a darle. No, que soy presidente. Yo manejo, pero oye, yo soy presidente de la Comisión de Deuda Pública de la Cámara de Diputados. Sí. Alfredo, mira cómo está la deuda. No choque manejando. No. Está en un 51%. Sí, pero ahora el 50 ya. Pero perdón, sí, pero 51. Se está pagando 20 pesos de cada 100 pesos que produce el pueblo dominicano solo en intereses. Para el año que viene. Con ese 51 fue que ganamos la elección. El año que viene va para un 54. El año que viene. Y en el 17 va a estar casi en el 60%. ¿Cómo? Pero es que eso no va a ser así porque habrá cambio en el próximo año. Eso sí, esa es la proyección que tiene. Hay que parar el endeudamiento. Tiene una política de autoridad extrema. No, tú viste cómo habló un gran economista ahorita. ¿Tú lo viste cómo habló? Luis, sí. Ese va a ser el próximo. En definitiva, mira, la economía va bien, la política va bien. Pero en definitiva, respondiendo a la pregunta que se nos hace, no se refleja en el bolsillo de los dominicanos y dominicanas el crecimiento anunciado. No se refleja. La ley de responsabilidad fiscal. ¿Pero cuándo va a llegar? Ustedes tienen 12 años gobernando. Pregunto nuevamente. La ley de responsabilidad fiscal, ¿en qué está? Porque parte del endeudamiento actual es por cubrir el déficit del 2012-2013, que llegó a 8% del PIB. Entonces no puede ser. La ley de transparencia y responsabilidad fiscal establece que... Y voy a usar este medio para hacerle un llamado al ministro de Hacienda que nos envíe a la Comisión de Deuda Pública que está apoderada de ese importante proyecto la posición del Ministerio de Hacienda, porque ya nosotros tenemos un preinforme preparado. Y si no nos envían la información, vamos a mandarlo como está ahí. Y yo sé que el ministro ha estado ocupado, pero él nos ha prometido que va a dar su opinión porque la ley es necesaria para poder transparentizar, organizar la finanza pública. Oye, te estoy Vertico. Quiero que me permitan leer. Cómo no. De una amable televidente. Seguro que se refleja, pero en la casa de uno que otro funcionario del Banco Central. Eso es lo que opina la gente en la calle está... Lo siento. Y hay un video que está en el grupo que no lo van a subir ahí. Si vamos a Barrio Nuevo, a Zona Verde, a Madre Vieja, y le decimos, hay crecimiento económico. Ajá, no me digas. O vete a Capotillo, o allá en la circunscripción número 2, donde mi amigo y mi hermano todavía Crespo. Nuestra circunscripción. Para que tú veas si se refleja. No se refleja. En la primera parte del programa yo no tuve la oportunidad de hacerles un comentario. Y bueno, y es con respecto al primer tema del programa, que también me parece muy importante, además van vinculados, ¿no? Yo ayer le decía a Rafael Pepe Abreu que por qué levantarse de la mesa una vez que se llegó a esa negociación, que la negociación había llegado tan lejos, porque ambas, tanto los empresarios como los trabajadores flexibilizaron. ¿Por qué al final levantarse por un tema de que si se hacía retroactiva o no? O sea, ustedes coinciden con esa posición de los trabajadores de pararse de la mesa en este momento. Dígamelo brevemente porque nos quedan apenas un par de minutos. Hay detalles que uno no maneja por no estar en el momento. Probablemente ellos entendían que no habían conseguido mucho espacio para la negociación. Yo lamento, sea cual fuera la razón, que se hayan parado la mesa y que no se ha llegado a una gran negociación. Tal vez la respuesta la recibimos en el día de hoy, porque el profesor también Juan Bosch nos enseñó a nosotros ir de lo general a lo particular, para volver de lo particular a lo general. Tal vez el objetivo de esa discusión no era en definitiva salir con un aumento a los más desposeídos, sino lograr una reforma del Código Laboral, que entonces al otro día los empresarios, al retirarse el sector sindical, pues lo llamó al diálogo de nuevo. Es decir, que estábamos viendo la parte particular y no lo general. Sí, yo pienso en 30 segundos que debió concluirse el diálogo y salir con una solución. Estaban bastante cerca y por lo tanto abogo porque pueda restablecerse este diálogo para encontrar una verdadera salida al problema. Yo no sé si hay alguna imposición de un aumento salarial. Déjale economista. Yo estoy totalmente de acuerdo 30 segundos, por favor. Con Alfredo.
no debieron de Estamos pararse. coincidiendo mucho tú y yo. Estamos coincidiendo, por eso que vamos a hacer gobierno. Pero mira, hay Amigo, problema. con esa Ellos están tomada de Luis mano, Abinader, Félix Victorino está economista aquí. y un economista aquí, posiblemente gobernador del Banco Sí, Central.